A lo largo de la historia de la humanidad hemos podido observar cómo para asegurar la supervivencia el ser humano tiende a organizarse en grupos, ya sea en la época de las cavernas, cuando lo primordial era mantener la especie y cazar, a las épocas actuales con las grandes sociedades donde la interacción entre personas se ha vuelto lo más importante. Esta organización fue evolucionando con el paso del tiempo, estableciendo normas y un sistema compuesto por personas en principio elegidas por la mayoría, que son facultados para impartir orden, justicia, equidad, representando y dando soluciones a todas las necesidades de la sociedad. Podemos ver que para que esto se cumpla debe haber una ideología en común, es decir, un conjunto de ideas que caracterizan a la sociedad. Existen muchos tipos de ideología, ya que son formas de ver un determinado tema. Por ejemplo, en el ámbito económico podemos hablar de la ideología capitalista y la ideología comunista, socialista, pero ¿qué tienen estas en común? Exacto, que no existe la concentración de poder en un solo sujeto. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es así? Cuando el poder lo lleva una sola persona y lo acapara en su beneficio. Esto es a lo que actualmente denominamos como dictadura. Pero ¿qué lleva a una persona a ser un dictador? ¿Por qué en algunos casos esto es aceptable? ¿Por qué hay personas que están dispuestas a renunciar a lo que piensan por lo que piensa otra persona? ¿Hay algún hecho científico, filosófico o psicológico detrás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y esto es Aventura Histórica. Bueno, para ahondar en el tema primero tenemos que definir el término dictadura. Cuando hablamos de dictadura nos referimos a un régimen político en donde una sola persona ostenta todo el poder de un estado. Esta tiene la facultad de promulgar y dar de baja leyes a su antojo. Históricamente, las dictaduras, aunque no lo creamos, se presentan como soluciones a problemáticas ocasionadas por modelos de Estado o gobierno anteriores a este. Normalmente son derivados de la inconformidad general ciudadana que ocasionan estos gobiernos, y como eje central y promotor principal del tema tienen un líder que termina siendo la cara del régimen, del movimiento y del partido, que terminan desarrollando todo lo que compone el término dictadura. Y es aquí donde ustedes me preguntan, bueno David, ¿y eso por qué pasa? O sea, ¿por qué una persona decide darle el control de todo y de hasta su vida a un aparecido? ¿Qué es lo que los lleva a tal fanatismo? ¿Y cómo es posible todo esto? Y yo les digo, fácil, mi pequeño amigo, la mente humana es débil. Bueno, ¿cómo voy a demostrarles esto en este video? Es fácil, vamos a hablar hoy del experimento de la tercera ola, un experimento muy interesante que fue realizado por el profesor Ron John en el Instituto Cubberley High School de Palo Alto, California, en el año de 1967, durante la primera semana de abril. Un estudiante le preguntó en mitad de la clase de historia, cuando estaban hablando de los crímenes que hizo la Alemania nazi y cómo el pueblo alemán lo permitió en un estado completo de ignorancia, se podría decir. La mejor forma que encontró el profesor de explicarle a sus alumnos fue de la siguiente manera. El profesor Ron propuso un experimento en el cual todos tenían que participar y la nota no iba a ser individual, la iba a entregar a todos en general, pero aún así, para que la nota fuera muy buena, todos tenían que comprometerse con la causa. Cabe resaltar que todo esto se dio gracias a que un estudiante le preguntó cómo era posible que los alemanes dejaran a Hitler y a los nazis hacer tantas atrocidades y prácticamente acabar con más de una tercera parte de la población de una etnia.
Bueno, para demostrar su punto, el profesor propuso el experimento antes mencionado. Los alumnos, ustedes saben, obviamente no estaban muy de acuerdo porque tendrían que afectar su nota por el comportamiento del que estaba al lado o del que estaba atrás y no estaban muy dispuestos a eso, pero igual aceptaron. Los primeros días el profesor habló de orden, disciplina y muchos temas como por modales, sentarse derecho, levantarse para hablar y un ejercicio en especial que consistía en romper filas fuera del salón y entrar en el menor tiempo posible. Al principio no se tomaba muy en serio la situación. Los alumnos no lo tomaban muy en serio. Cuando el profesor quería dar por terminado el ejercicio, al ver un par de mal resultados, los mismos alumnos se levantaron y dijeron, podemos hacerlo mejor. Esta va a ser la frase del video, no lo olviden. Podemos ver claramente cómo la idea se va implantando en el subconsciente humano sin que tan siquiera las personas se den cuenta. Rápidamente, los alumnos tomaron un lema, fuerza mediante la disciplina. Esto está muy bien. El profesor al siguiente día les cambió el lema por fuerza mediante la comunidad. Lo empezaron a seguir. La relación se volvía más estrecha entre los estudiantes del curso y el profesor. Obviamente podemos ver claramente cómo la idea poco a poco se va implantando en el subconsciente sin que las personas tan siquiera lo noten hasta que empieza a ser tarde. Cuando menos se den cuenta, no estarán siguiendo solo un ideal, estarán siguiendo a un hombre. Y eso es a lo que me refería al principio de este video. Poco a poco no empezó a seguirse solo el ideal de fuerza mediante la comunidad, se comenzó a seguir al hombre que impulsó ese ideal. Y aunque ustedes me digan, David, suena demasiado estúpido eso, ¿cómo es que la gente no se va a dar cuenta lo lógico que está haciendo el control que les está impartiendo el profesor? Y yo te voy a decir, la verdad es que a través de la historia humana los regímenes que se han implementado normalmente inician por ese punto, por ese factor social, por esa idea de comunidad en general. Sin irnos lejos, recuerden que en Corea del Norte hacen eso. Sin irnos lejos, el líder supremo es una persona a la cual todo el mundo idealiza y hacen creer a los miembros del régimen que esta persona prácticamente es un dios en la tierra. Prosiguiendo con el experimento, el profesor procedió a entregarles una papeleta, el cual explicó que todas las que tuvieran una X sería el informador oficial del maestro. Esto se las entregó a todos los alumnos sin darse cuenta ninguno que todos los papeles traían una X. El propósito del nuevo régimen ha sido creado. Vamos viendo cómo se le da un sentido al régimen y a la existencia de las personas que lo componen. Poco a poco, el experimento fue saliendo más y más adelante, incluso atrayendo a personas fuera de la clase. Incluso comenzaron a ellos mismos establecer una comunidad fuera del aula. Nuevas personas se unieron a este movimiento. Las peleas crecían, así como el número de adeptos. Y ahora iniciaban por pequeños problemas, por cosas inmateriales o estúpidas. Y pensar que todo inició con un pequeño ideal, pero podemos analizar qué causan las personas, más sentimientos que los que podamos tan siquiera comprender. Es inherente a la humanidad, como la sensación de ser parte de algo. Así es, aquí es donde nos podemos dar cuenta
que parte de la esencia de la humanidad es sentir que perteneces a algo o que tu vida tiene sentido. ¿Mm? O tal vez estas dos frases están ligadas más de lo que podemos llegar a pensar. Pronto el profesor consiguió más fieles en la causa, incluso guardaespaldas que él ni siquiera nunca había pedido. Y llegó hasta tener gente que no era de su propia clase afuera, ya que el salón estaba completamente repleto de gente. Comenzaron a ser más que un movimiento, comenzaron a verse como algo más, no como un individuo o muchos individuos en un colectivo, sino como una cosa propia, una comunidad, como un individuo colectivo en general. Esta gente nueva que llegó, paradójicamente o para sorpresa de muchos pocos, creo a este punto del video, le dio la confianza a los demás integrantes de este movimiento de sentir que era algo más, que eran parte de algo más, mucho más grande. Esto llevó al profesor a un reconocimiento el cual en ningún momento él pidió. Entonces comenzó a implantarse la idea de ser un nuevo movimiento político, un nuevo régimen, una nueva ideología, llevar ese pensamiento al resto del país, el cual ya de por sí tenía seguidores fuera de el mismo colegio. Entonces el profesor quedó al día siguiente en presentar al nuevo líder del movimiento. Suena familiar, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo que pasó con la Alemania nazi, cómo Hitler logró apoderarse del poder. O no nos vayamos muy lejos, hasta el propio Chávez, con su, en principio, intento de revolución y luego ideas las cuales la gente comenzó a seguir. La República Bolivariana para mí es solo una construcción de un individuo colectivo. A lo que me refiero con individuo colectivo es a la idea de una sociedad como individuo, no a una sociedad compuesta de individuos. No sé si logramos entender la gran diferencia, la gran brecha que hay entre estos dos puntos. Es tú verte como el reflejo de una sociedad desde un punto de vista personal y unitario a ver una sociedad en ti y llegando a ser simplemente nada a comparación de todo el colectivo y todo el movimiento que gira en torno a ti o a otra persona, pero que haces parte tú y que eso en sí mismo termina dándote las facultades o haciéndote creer que tienes las facultades de hacer parte de este movimiento y que eres algo más de lo que nunca habías sido. Asimismo llegó Hitler al poder con base en el pensamiento de mucha gente que lo veía como la solución infalible a todos los problemas. Así llegó la Italia fascista o la Venezuela bolivariana, ¿no? ¿Sabes qué es lo más escalofriante? Que ninguno, ni uno solo, se dio cuenta de todo el tema que se armó con base en esto. Nadie se dio cuenta de que expulsar a alguien por pensar diferente estaba mal. Ninguno de los fieles dudó, se dio cuenta del error que estaban cometiendo. Todos aceptaron al líder, todos aceptaron la idea, la doctrina, todos estaban dispuestos a seguir fielmente hasta el fin. E incluso aceptaron perseguir a quienes no pensaran como ellos. ¿Mm? Vaya,
Se supone que todo este experimento se dio en el país de la libertad, ¿no? En una democracia, la bien llamada democracia más fuerte del mundo. Y todo gracias a la idea de que nunca se podía instaurar un régimen como los del siglo XX en la actualidad o en un país completamente democrático. Cosa muy paradójica, ya que en la actualidad tenemos el perfecto ejemplo con la Venezuela de Nicolás Maduro, ya que si nos ponemos a analizar muy bien este video, podemos darnos cuenta que prácticamente se está comportando como una dictadura gracias al ejemplo de este video. Bueno, para terminar y prosiguiendo con mi análisis con el caso, al día siguiente el profesor citó a todos los miembros del partido en el auditorio para definir quién iba a ser el nuevo líder que los iba a llevar a la victoria. El profesor no dijo muchas palabras, solo puso una televisión en mitad del auditorio y dijo sin más el líder del partido y dio un paso al costado. Todo el ambiente del auditorio era increíble. La gente gritando, aplaudiendo, golpeando, todos diciendo fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad. Todo ese ambiente increíble se iba difuminando porque solo había estática en la TV hasta que muy en el fondo se oyó un no existe tal líder del partido. Y en un momento comenzó la transmisión. Era un video de la Alemania nazi, con Hitler a la cabeza, y el holocausto que dejó todo lo que promulgaba la Alemania nazi. Este experimento fue hecho en 1967 por el profesor Roy Jones en el Instituto Cubberley High School. El humano es un ser racional, pero también tiene instinto e impulso. Como cualquier animal busca pertenecer a una comunidad, ser más fuerte, más capaz, sentir que pertenece a algo más grande. El tema de seguir a un dictador no está en la persona, sino en lo que representa esa persona. Esperanza, unidad, cambio, evolución. Y tras esas palabras hay un sentimiento que persigue al humano desde su nacimiento, y es hallarle sentido a su propia existencia. Por eso se menciona en el ejemplo cuando los estudiantes con una X son encargados de difundir el mensaje. Así se hace con los fieles en un régimen dictatorial. Al repetir el mensaje del dictador hallan sentido en lo que hacen y por ende les causa una sensación de seguridad que deriva en la felicidad, estabilidad física y emocional, por lo cual se acostumbran al régimen y cuando esa es su verdad se convierte en su libertad. Por consiguiente, si no conocen otro tipo de libertad que le brinde ese sentimiento de importancia, no existe más libertad que el régimen.